un, el curso lo voy a exponer verbalmente y lo vamos a ir reforzando con una presentación escrita, la cual, por supuesto, les agradeceré mucho comentar durante la presentación. Lo que vamos a hacer es que cuando ustedes tengan alguna cosa que opinar, alguna experiencia, alguna duda o alguna aportación, por favor, aprieten la manita que está aquí abajo en su pantalla y les daremos la palabra inmediatamente para que podamos intervenir todos y hagamos de esta clase algo más entretenido y más funcional para todos. Les agradezco mucho su presencia a todos y les repito, espero que podamos trabajar así de una forma adecuada y iremos viendo en el camino cualquier duda, cualquier comentario, cualquier experiencia, por favor. Esta clase sale muy diferente y mucho más agradable si la logramos hacer interactiva. Entonces, me gustaría mucho oír sus participaciones durante la presentación que vamos a hacer en un momento más. Vamos a hablar hoy, el día de hoy, sobre las autoridades electorales en México. El día de hoy y el día de mañana también. Entonces, tenemos tiempo de sobra para que nos podamos expresar todos. Vamos a hacer una presentación conjunta, digamos así. Entonces, iniciemos, por favor, si me permito. Como les decía, vamos a hablar de las autoridades electorales en México. Ahí está. Las autoridades electorales en nuestro país se ubican dentro de la estructura del Estado mexicano de la siguiente manera. Hay algunas autoridades que provienen del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, quienes tienen fundamentalmente la función y responsabilidad de modificar las leyes, para irlas actualizando, y por supuesto, mantenerlas al día, y de repente tienen la función de nombrar a algunos integrantes de las autoridades electorales, como lo vamos a ver. También hay órganos constitucionales autónomos, como es el INE, que es la autoridad administrativa fundamental, quien tiene a su cargo la organización y administración de los procesos electorales en el país. Del Poder Judicial de la Federación forma parte de las autoridades electorales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes ambas tienen por su parte actividades jurisdiccionales que vamos a ver más adelante, que son relativas a la materia electoral. Y finalmente, del Poder Ejecutivo depende la Fiscalía General de la República, dentro de la cual existe la Fiscalía Especializada en la materia de los derechos electorales. Tiene una función de Ministerio Público para efectos de los delitos electorales que puedan llegarse a cometer. Así pues decimos que la autoridad es un órgano del Estado en ejercicio de sus facultades, lleva a cabo resoluciones que afectan a las personas de alguna u otra manera. La autoridad electoral es el órgano encargado de cumplir algunas funciones del Estado, como son en este caso la organización y diseño de las elecciones que se van a llevar en cada oportunidad. Estos organismos funcionan, como decía yo, a partir de las siguientes naturalezas jurídicas. Hay autoridades legislativas, como ya las vimos cuáles son, administrativas,
que es el INE, fundamentalmente, jurisdiccionales, y finalmente la del Ministerio Público, que es la que depende del poder Ejecutivo, que es la FEDE, Federación, digo, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Esto es un cuadro de lo que decíamos originalmente, que es la distribución de las funciones de esas autoridades electorales. Y quiero remontarme a los orígenes de las instituciones electorales para decir que en aquella época, pues la materia electoral era una materia que se llevaba a cabo, en primer lugar era una materia inexistente, que se llevaba a cabo a través de la Secretaría de Gobernación, donde se llevaban a cabo las elecciones, ahí no se calificaban y se resolvían, entonces la única autoridad era realmente la Secretaría de Gobernación. Y no teníamos realmente ni idea de lo que significaba un país democrático. Y entonces surgió una inquietud y una incomodidad generalizada entre la población que se fue asentando cada vez más para finalmente conseguir una serie de movimientos que llevaron a crear instituciones nuevas para el manejo de las elecciones, que era una materia inconclusa en México, que se llevaba a cabo por los colegios electorales de la Cámara de Diputados y de Senadores, y les repito, se llevaban a cabo en la Secretaría de Gobernación, lo cual era pues el mismo poder actual del país, se manejaba sus elecciones, era un tema de mucho descontento en México, y era una queja permanente de los gobernados, ya que teníamos un partido hegemónico, que era en ese momento el PRI, quien ganaba todas las elecciones y tenía una fuerza importantísima en esta materia, por lo cual pues nadie creía en nuestro país en el tema de las elecciones, en las resoluciones judiciales, esas no existían, ¿no? Entonces era ganar y ganar y ganar y ganar, siempre el mismo, siempre los mismos. Había la figura de los carros completos, se llamaban, que eran elecciones donde ganaba el mismo partido en todos los distritos del país, en todos los estados del país, en todas las elecciones del país. Entonces eso era realmente insostenible. Y se inició este movimiento que fue creando las instituciones electorales. Aquí vamos a empezar a ver algunas modificaciones constitucionales todas que fueron dando lugar a las diferentes formas de incluir a instituciones independientes o distintas en la actividad electoral. Entonces vamos a hablar de una reforma electoral que se llevó a cabo en 1990, una reforma de la Constitución, en la cual se expidió el COFIPE, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se ordenó la creación del Instituto Federal Electoral, el famoso IFE, que era una autoridad administrativa que tenía a su cargo el diseño y organización de los procesos electorales federales. Estas dos instituciones empezaron a funcionar. El Instituto Federal Electoral empezó a funcionar y va con muy buenos resultados. Fue llevando procesos muy interesantes y muy aplaudidos, incluso no, fuera de México, en el mundo era un ejemplo de una institución que tenía el carácter del ciudadano, es decir, no era una institución de funcionarios públicos, sino una institución de particulares que iba logrando esta administración. Después, en 1994, surge la figura de los consejeros ciudadanos. Estos eran personalidades de la sociedad civil que
fueron propuestos por las fracciones de las cámaras de diputados, de la Cámara de Diputados, para integrarse en el Consejo del Instituto Federal Electoral y tener voz y voto en las decisiones que se tomaran respecto a la organización de las elecciones al nivel del Instituto Federal Electoral, los cuales fueron nombrados por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, y el Estado mantuvo un representante con voz pero sin voto en las decisiones del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Después se llevó a cabo una reforma más constitucional en 1996, la cual llevó a cabo una nueva reforma electoral y que expidió un nuevo COFIPE, nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y procedió al reforzamiento de la autonomía e independencia del Instituto Federal Electoral, hacerlo verdaderamente una institución ciudadana, integrada por ciudadanos, por supuesto, y no por funcionarios públicos. Aquí se empieza a separar la función del Estado o de la Secretaría de Gobernación en aquel momento de las funciones electorales. Esto, por supuesto, no era fácil, ¿no? Significaba la creación de una materia nueva en nuestro país, en el mundo jurídico, que era la materia jurídica o judicial electoral, que se fue diseñando ladrillo por ladrillo y poco a poco se fue integrando por ciudadanos como ustedes y como yo, somos de a pie todos, para ir creando esa institución. En el 2014, ya nos acordamos muy bien todos, se llevó a cabo un nuevo rediseño del régimen electoral en México, transformando al IFE en una institución de carácter nacional, llamada el Instituto Nacional Electoral, el INE, ahora, a fin de que se homologaran los procesos electorales locales y los federales. Antes estaba solamente diseñado todo esto para efectos federales, pero pues existía un pacto federal en México y había que tener la misma estructura electoral, tanto a nivel local de los estados, pues, y municipios, que a nivel federal. Entonces, replicar la institución en dos diferentes niveles es lo que constituyó la reforma del Instituto Federal Electoral para convertirse ahora en el Instituto Nacional Electoral, que lo tenemos el día de hoy en funcionamiento y en marcha. Asimismo, se crearon los organismos locales electorales, son los famosos OPLES, organismos públicos locales electorales, quienes llevan a cabo el proceso electoral en las entidades federativas que les corresponde a cada uno de ellos. Antes eran institutos electorales de cada estado, hoy es un instituto completo. Hoy son instituciones autónomas que pertenecen a los estados, que se llaman los OPLES. Por favor. La naturaleza y marco de actividad que lleva a cabo el INE se rige por los siguientes principios. Un principio de certeza, de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. Estos principios van a estar involucrados en todos los actos y movimientos que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, el INE. Ya no vamos a decir el instituto porque está muy largo, el INE,
debe llevarse siempre a cabo sus funciones tomando en cuenta los principios que acabo de mencionar. El marco jurídico bajo el cual se funciona el Instituto Nacional Electoral son la Constitución, por supuesto, en primer lugar, la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, que se llama la LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Esta ley es muy importante. Les hago un llamado especial a que la puedan ver. Es lo que sería el Código de Procedimientos Judiciales Electorales. Esta LEGIPE es de gran importancia. También está involucrado aquí el reglamento del interior del instituto, el reglamento de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Esto surge porque existía, si ustedes recordarán, de lo que estamos hablando ahorita, una enorme opacidad en torno a la materia electoral y, por supuesto, a todas sus partes integrantes, como era la cuestión de los manejos de los recursos, etcétera, que los partidos políticos utilizaban cantidades enormes de dinero desde siempre. No se sabía de dónde salía ese dinero, cómo se aplicaba, etcétera. Entonces, esta opacidad, pues, generó un reglamento de fiscalización de esos recursos para saber de dónde vienen y a dónde van, peso por peso, ¿no? Después, el reglamento de radio y televisión es muy importante, dado que, como ustedes saben, las elecciones, las campañas electorales, funcionan o se transmiten realmente a través de millones, literalmente millones, de spots de televisión y de radio que van creando la opinión pública respecto de cada partido. En aquella época estábamos hablando de que el que tenía más dinero pues compraba, compraba los mejores anuncios. Pues las televisoras son, por supuesto, medios y la radio también muy costosos, que para comprar publicidad de esos medios se requiere de mucho dinero. Y entonces había una total desproporción entre quién compraba los anuncios, que siempre era el partido más grande, los partidos más ricos, los tenían más dinero, pues, y solamente los partidos pobres podían comprar, los partidos con menos recursos podían comprar cualquier publicidad que se alcanzara. Entonces había una total desproporción entre la presencia en medios de comunicación de los partidos políticos en México. Por lo cual este reglamento vino a ordenar la forma en la cual los partidos políticos pueden anunciarse en la televisión y en el radio. Primera cosa es que ya no pueden comprar sus tiempos de radio y televisión. Hoy también no hay ningún partido puede ir a una televisora y comprar un anuncio. ¿Por qué? Porque no se lo pueden vender. La ley les prohíbe a los canales y a los partidos comprar cobertura de radio y televisión y anuncios a las cadenas televisoras y de radio. Entonces, tienen la obligación los partidos de comprar los tiempos a través del Instituto Nacional Electoral, quien es el único que puede llevar a cabo la compra de radio y televisión. Y el instituto, después vamos a ver cómo los distribuye entre los diferentes partidos para que se atienda a una repartición equitativa, digamos, de los tiempos de radio y televisión y los horarios, etcétera, entre los propios partidos y competidores políticos. Después hay un estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal del Instituto del INE, que también forman parte importante de los marcos normativos de estos institutos.
La finalidad de los partidos, digo, del Instituto Nacional Electoral, es, primero que nada, contribuir al desarrollo de la vida democrática del país. Que esta se va llevando a cabo día con día, poco a poco, vamos progresando en forma muy importante en materia de la vida democrática del país, y el instituto debe contribuir a su desarrollo permanente. También tiene a su cargo preservar el fortalecimiento del régimen de los partidos políticos y de los candidatos independientes, para que estos sean los únicos que puedan tener acceso a la presentación y consecución en su momento de posiciones políticas electorales a través de las campañas que van a tener los candidatos a los puestos de elección popular que se vayan concursando en su momento. También tiene a su cargo el empadronamiento y registro federal de electores. Se lleva a cabo un registro que tiene un gran prestigio en el mundo, este registro nacional de electores, y la credencialización permanente, constante y permanente de personas votantes en todo el país, Todos tenemos en nuestra cartera una credencial para votar con fotografía que se llama, le decimos todos el IFE, el INE, ustedes tienen esa credencial que realmente se ha convertido en la identidad, el documento de identidad nacional. Es una institución que creó el Instituto Nacional Electoral desde que era IFE, creó esta institución de la tarjeta para votar con fotografía como medio de identificación, que en México todos los ciudadanos tenemos ese documento para votar necesariamente. Para cambiar un cheque en un banco, nos piden siempre un documento, una documentación, una identificación oficial. Se considera identificación oficial en México hasta este momento, pues la credencial del INE. No hay ninguna otra identificación oficial que nos represente. Entonces, tiene un gran valor y un costo elevadísimo. Ustedes pueden imaginar una credencial como la que ustedes tienen en su cartera para cada uno de los ciudadanos de este país que tengan más de 18 años, porque aún los que no votan tienen credencial para votar, porque es una identificación. Mantenerla al día y poderla cambiar en cada momento que necesitemos al cambiarnos de domicilio, etcétera, tener una credencial nueva, el instituto la va a emitir para nosotros. Lo cual, repito, significa una cantidad de dinero muy, muy importante que el instituto maneja y controla para efectos de esta función. También tiene la función de garantizar la celebración periódica y pacífica de los procesos electorales. En aquellas fechas que estamos refiriendo ahorita, los procesos electorales eran totalmente desastrosos, había totalmente robos de urnas, urnas cargadas de boletas, en fin, era todo un manejo espantoso de la materia, y lo cual se fue corrigiendo, y el día de hoy tenemos una función muy seria, muy formal y muy importante en México para el manejo de los procesos electorales, a partir de las funciones y facultades que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral. Durante los procesos federales locales y federales, el Instituto tiene las siguientes tareas fundamentales.
primer lugar, llevan a cabo un papel importantísimo en materia de consultas populares, pues es el instituto quien lleva a cabo la verificación de sus requisitos, el cómputo y la creación de los resultados de los mismos. También lleva a cabo facultades de capacitación electoral permanentes en todo el país y tiene una función muy interesante que es la función de la geografía electoral. Esta función consiste en dividir el territorio nacional, que como ustedes ven es bastante grande, son 2 millones de kilómetros cuadrados, partirlo, dividirlo en 300 distritos uninominales. Esta distribución implica una conducta muy seria, muy complicada, muy compleja y muy difícil para que el Instituto Nacional Electoral pueda tener este corte en cachitos de territorio nacional en distritos electorales. Se requiere un esfuerzo y un trabajo muy importante y muy serio y también costoso. También lleva a cabo el padrón de la lista y la lista de los electores. Sabe muy bien quiénes somos cada uno de nosotros, en qué lugar vivimos, en qué casilla votamos, en qué casilla específicamente votamos cada uno. Y esta información requiere un mantenimiento y una actividad permanente. El instituto que se va todos los días, como ustedes saben, el instituto expide credenciales nuevas para votar y con ustedes los carneros de domicilio, alguna otra en la ciudad, en la misma ciudad en la que vivimos, o en otro estado inclusive, debemos llevar a cabo una información al instituto de nuestro nuevo domicilio para que el instituto tenga un control de cuál es el distrito en el cual estamos ahora votando y expida la credencial para votar con el nuevo domicilio de cada uno de nosotros y tenga ese control, pues la supervisión para que los mecanismos locales se lleven a cabo adecuadamente, de acuerdo con los términos de la ley, en virtud de los cambios de domicilios los cuales llevamos nosotros sin ningún problema. Asimismo, lleva a cabo la ubicación de las casillas y el nombramiento de los funcionarios de las mismas, los funcionarios de las casillas electorales. Entonces, el instituto dice en qué escuela se va a instalar este año cerca de nuestro domicilio una casilla, si se va a mover, a dónde se va a mover, tiene que ver exactamente cuál es el lugar, que el lugar sea accesible para la ubicación de una casilla, que esté lejos de lugares que son como cantinas, etcétera, que son domicilios que no son recomendables para que una actividad como las elecciones se lleven a cabo, en fin. Y finalmente lleva a cabo los lineamientos y criterios para tener los formatos de los resultados preliminares de las elecciones, los sondeos de opinión, el nombramiento y atención de los observadores electorales internacionales y el diseño completo de los materiales para el desempeño de las elecciones. Todo esto lleva a cabo el instituto más otras funciones, como son la fiscalización de los recursos de los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos independientes. El instituto también puede dar servicio a los partidos políticos para organizar sus elecciones internas. Ustedes recuerdan seguramente que últimamente se llevó a cabo una actividad del Instituto Nacional Electoral llevando a cabo auxiliando al partido Morena en la creación,
elección de sus dirigentes internos. Antes había llevado a cabo también con el partido, el PRD. En fin, estos llevan a cabo esta función, que tienen mucha experiencia en esas materias, y cobran, por supuesto, sus honorarios a los partidos con un cargo a sus participaciones anuales. También tienen las tareas típicas, como son el diseño y acceso a las prerrogativas electorales. Es decir, los partidos reciben recursos para el manejo de sus campañas, recursos públicos, que deben ser entregados a cada uno de los partidos, y estos recursos son controlados o son manejados y administrados por el Instituto Nacional Electoral, que nos va a ir aportando a los partidos, de acuerdo con lo que la ley establece, para que ellos vayan pudiendo hacer sus campañas electorales. Entonces, estos recursos deben ser muy bien administrados, muy bien contados, porque son recursos de todos nosotros, es nuestro dinero. Todos tienen que otorgar debida y adecuadamente a cada partido o candidato independiente los temas que la ley establece. También llevan a cabo la preparación de la jornada electoral. ¿Qué es la jornada electoral? El día de las elecciones. Ese solo día, ese ratito de la elección, se lleva a cabo a través de muchas funciones que se hacen anteriormente a la fecha electoral. Y la fecha, el día de la elección, se llama la jornada electoral para efectos legales. También llevan a cabo el escrutinio y cómputo de los términos de la ley de todos los votos que se hayan llevado a cabo el día de la elección. También la declaración de validez y el otorgamiento de constancias de mayoría en elecciones de diputados y de senadores. También lleva a cabo el cómputo de la elección presidencial. Esta es una actividad importantísima. Antes, en aquellas épocas anteriores al instituto, nadie sabía cómo se contaban los votos. Nadie. Y finalmente, los resultados salían de la Secretaría de Gobernación. Entonces, había muchas dudas respecto de que hubieran llevado a cabo los cómputos debidamente, etc. Entonces, ya a partir de entonces, las elecciones son contadas puntualmente, de cada uno de los votos, por parte del Instituto Nacional Electoral. También tienen la función de llevar a cabo las consultas populares, que ahora están muy en boga, bueno, han estado muy presentes en México desde hace un poco de tiempo. Se llevan a cabo esas consultas populares, las cuales las organiza el instituto, porque repito, tiene una representación en todo el país y tiene mucha experiencia en el manejo de este tipo de actividades. Aquí tengo un cuadrito azul que está separado, en el cual se resaltan la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión. Estos tiempos de radio y televisión surgen de las concesiones que otorga el Estado a los particulares para llevar a cabo las funciones de radio y televisión. Al otorgar una concesión, se reserva el Estado ciertos tiempos que son utilizados para la materia electoral.
estos tiempos de radio y televisión son los que estamos hace un momento, que no pueden ser vendidos y comprados libremente, solamente pueden ser comprados, solamente pueden ser administrados por el Instituto Electoral, quien va a llevar a cabo la compra de los anuncios publicitarios y de los spots de radio y televisión durante las elecciones. Ya ninguna persona puede comprar directamente radio y televisión, ya no se lo vende nadie, pues está prohibido por la ley. También tiene la facultad o la función de resolver los recursos de revisión que se presenten de acuerdo con la Ley General del Sistema de Medios de Información en materia electoral. Vamos adelante. Si hay cualquier pregunta, por favor, díganmelo, comentario, participación, etcétera, me gustaría tenerlas. Decimos que la geografía electoral está dividida fundamentalmente en 32 entidades federativas y a la vez se divide todo el territorio nacional en 300 distritos electorales uninominales. Estos distritos son a los cuales pertenecemos cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro domicilio y en el cual votamos para efectos de la elección que corresponda, sea local o sea federal, para diputados, para senadores, para gobernadores, para jefes de gobierno de la Ciudad de México, para el presidente, etcétera. Este conteo geográfico se lleva a cabo a partir de estos distintos electorales que están aquí señalados. Esta es una representación de la estructura del Instituto Nacional Electoral, el cual se compone primeramente, por un Consejo General, el cual también se integra por un presidente del Consejo General, es el presidente del instituto, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva del Consejo. Estos son los órganos centrales del instituto, que tienen a la vez una serie de direcciones que dependen de la Junta General Ejecutiva, que son la Dirección del Registro Federal de Electores, la Dirección General de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección de Organización Electoral, la Organización del Servicio Profesional Electoral, la Dirección de Servicio Profesional Electoral y de Capacitación y Educación Cívica, además de una dirección de administración. Y también tiene una serie de unidades técnicas que dependen de la Secretaría General, quienes tienen la función de coordinar, primero la coordinación de asuntos jurídicos internacionales, de los asuntos internacionales, la dirección jurídica del instituto, la dirección del secretario, quien lleva a cabo las convocatorias para cada una de las sesiones que se van a cabo semanalmente en el instituto, la unidad de servicios de informática, la dirección de planeación, fiscalización, la comisión de fiscalización, etc. Esas que están aquí en este cuadrito del lado derecho son la estructura básica del instituto, que tiene muchísimos empleados, por supuesto, y muchísimas funciones y muchas atribuciones y responsabilidades también. Se lleva a cabo después se divide en 32 consejos locales, uno por cada entidad de la República, por 300 consejos distritales,
una por cada distrito electoral, y por juntas locales ejecutivas y distritales, y finalmente por las mesas directivas de casilla, que son las donde tenemos, los mexicanos tenemos oportunidad de hacerlo en ese momento. Vamos. La dirección del INE está estructurada mediante direcciones de carácter eh, deliberativo y se componen de miembros para llevar a cabo la función del instituto. Los ejecutivos son permanentes y responsables de realizar las tareas administrativas del instituto, básicamente. Las de vigilancia, por supuesto, tienen una labor muy importante en la vigilancia de cada centavo que da el instituto y se gasta el instituto. Entonces, una función muy seria y muy importante del control administrativo de recursos y bienes que el instituto mantiene. Y el órgano de control, como son las contralorías, etcétera, que también dependen del instituto para el manejo puntual de estos recursos. Este que está aquí es una imagen de la mesa ovalidad del instituto. Aquí se sientan a la cabeza el consejero presidente del instituto, quien tiene las sesiones, puede actuar con voz y además con voto. A su izquierda está aquí junto está en un cuadrito verde, el secretario ejecutivo del instituto, quien puede actuar, pero solo con voz. Él no tiene voto en las decisiones, solamente puede opinar. Después de los cuadritos cafés están los 10 consejeros electorales, quienes tienen voz y voto en las decisiones. Son muy, muy particulares estos cargos, porque son los que realmente manejan al instituto. Después están unos cuadritos de color rosa, que están integrados por los consejeros del Poder Legislativo, quienes son uno por cada grupo parlamentario, y solamente pueden participar en las juntas con voz, pero no tienen un voto. Y después están los representantes de los partidos políticos, están aquí los signos de los partidos, hay uno por cada uno de ellos, quienes podrán actuar en las juntas solamente con el uso de la voz y no pueden tener ningún voto. No sé si está claro esto de la voz y del voto. Bueno, esta es la mesa de herradura del Instituto Nacional Electoral, y aquí se llevan a cabo todas las sesiones, donde están las opiniones de los representantes de los partidos, las opiniones de los consejeros del poder Legislativo, y también los consejeros digital, los consejeros electorales del instituto y del presidente. Todos estos señores se juntan, reciben una minuta, una convocatoria y van llevando a cabo su junta periódicamente. Y aquí el que no tiene voto, pues sí tiene voz, puede, por supuesto, hacer una presentación ante la Junta, presenta todo, ante el Consejo General, presenta sus ideas, propuestas, etcétera, para que sean estudiadas por los miembros del instituto, y solamente en el momento que se diga, a ver si abre la mesa a voto, entonces ya votarán los que tengan derecho al voto, darán su voto respecto a las propuestas que estén en la mesa y que vayan llevando cada uno de ellos en lo particular también. ¿Sí?
Aquí menciono las principales atribuciones del Consejo General del Instituto. Primero, tienen a su cargo la vigilancia de las actividades de los partidos políticos y agrupaciones políticas y se aseguran de que se apeguen a las normas de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tienen la función también de vigilar que el INE ejerce sus atribuciones como autoridad única en la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión para fines electorales. También tiene la función de aprobar el calendario del proceso electoral y así como el diseño e impresión de las boletas especiales para votar, boletas electorales y todos los documentos que se van a requerir en el proceso electoral el día de la jornada electoral. También es el instituto quien establece los topes máximos de gastos que pueden ejercer en la campaña los partidos y los candidatos independientes. También resuelven sobre la fusión de partidos políticos en coaliciones y participación como agrupaciones políticas nacionales. Es decir, estas agrupaciones que son los partidos en cada elección que juntan 2 o 3 para actuar en forma conjunta en la representación de un candidato o de varios candidatos para las elecciones deben ser supervisadas y autorizadas en todos los casos por el Consejo General del Instituto. También tienen la función de otorgar o retirar el registro a los partidos políticos. Estas agrupaciones políticas que se van creando en la sociedad, que tengan la intención de convertirse en partido político, deben presentar una solicitud de registro ante el Instituto Nacional Electoral, quien la autorizará o negará y lo hará de conocimiento de los solicitantes en los tiempos que corresponden de acuerdo con la ley. Llevan a cabo también el registro de las plataformas electorales para candidaturas a presidente de la República, a senadores o a senadores por RP, representación proporcional, y el registro de fórmulas para candidatos, senadores y diputados por el principio de la mayoría relativa. Tiene la función también de solicitar a la Junta General Ejecutiva la investigación de las violaciones a los derechos de los partidos políticos y a las elecciones en general que se llevan a cabo del proceso electoral. Finalmente tiene la función de llevar a cabo los recursos de revisión que le competan de acuerdo con la Ley General de Instituciones, con la LEGIPE. A ver, uno más. El presidente del Consejo General, Lorenzo Córdoba Vianello, el día de hoy, tiene la función fundamental de garantizar la unidad y cohesión en las actividades del instituto, para lo cual están las coordinaciones que mencionamos hace un momento para dar el soporte a los miembros del instituto para llevar con sus facultades. Pregunto, ¿hay alguna intervención hasta ahorita?
No. Bueno. ¿Qué facultades tienen los consejos locales y distritales? Esa es la división fundamental que tiene el instituto. Los consejos locales tienen la función de acreditar a los ciudadanos que van a actuar como ciudadanos electorales. Hay personas de todo el mundo que se transportan a nuestro país el día de la elección para actuar como observadores electorales y poder estar supervisando que las cosas se lleven a cabo de acuerdo con lo que la ley establece, para que no haya ninguna opacidad en el proceso. Estos observadores van a ir, van a revisar lo que tengan que revisar, pero sin intervenir en el proceso. Van a actuar solamente como observadores para después dar un reporte a los organismos que lo hayan enviado a México de cómo se llevó a cabo el proceso, del ambiente que se respiraba en la sociedad el día de la elección, cómo se llevó a cabo el recuento. Harán un reporte completísimo de sus funciones desarrolladas en el día de la elección en México. También deben registrar las fórmulas de candidatos de mayor relativa y realizar el cómputo y la validez de estas elecciones para declararlas válidas en su caso. Efectuar el cómputo de cada entidad federativa en elecciones de senadores de representación proporcional y supervisar a las juntas locales ejecutivas para que lleven a cabo sus funciones de acuerdo con lo que establece la ley también. Los consejos distritales determinarán en cada caso el número y ubicación de las casillas electorales. Llevan a cabo el nombramiento, selección y nombramiento de los funcionarios de las casillas. Se lleva a cabo mediante un sistema ortográfico. Se rifan las letras y supongamos que sale la letra P como ganador, entonces se utilizarán a las personas que están en la lista de electores de ese distrito que empiecen con la letra P y su apellido. Entonces, Paz, Pérez, Ponce, etcétera, serán los que puedan ser seleccionados en este proceso mediante esa letra, ¿me explico? También decíamos que llevan a cabo la función de registrar y de realizar el cómputo de la votación del presidente dentro de los distritos electorales que correspondan. Y supervisa que las elecciones, supervisa que las actividades de las juntas distritales ejecutivas se lleven a cabo de acuerdo con lo que la ley establece. Están revisando permanentemente esos movimientos de las autoridades electorales. Siguiente. Llegamos a la mesa directiva de casilla, que es el máximo logro que hemos conseguido los mexicanos en materia electoral hasta el día de hoy. Es decir, formar parte de ser la autoridad electoral el día de las elecciones. Que tengan la función de recibir los votos, de contar los votos y de desarrollar el proceso completo para la declaración de ganador del que resulte ser el triunfador en la elección. Y se lleva a cabo esto mediante mesas que están integradas de la siguiente manera: un presidente, un secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes generales. Estas personas van a integrar la mesa directiva de casilla y serán capacitados por el instituto para
que tengan el conocimiento básico de la materia electoral que les establece la ley, que deben surtir efectos el día de la jornada electoral para que se lleven a cabo de acuerdo con los términos que la ley establece desde el principio y que no haya ninguna sorpresa en el camino. En el caso de elecciones concurrentes, se aumentará aún, se integrará por un secretario escrutador y un secretario y un ciudadano adicional en cada una de las mesas directivas. No sé si... Como vimos hace un momento, la Junta General Ejecutiva tiene ciertas facultades que les dijimos cuáles son y actúan de forma permanente. Las direcciones ejecutivas igualmente, la Secretaría. Y aquí tengo con mayúsculas, digo con negrillas, la unidad de fiscalización de recursos de los partidos políticos, porque eso tiene una gran importancia. Nos va a permitir tener idea muy clara y precisa del origen de los recursos de los partidos políticos y la forma como estos fueron gastados en el proceso electoral. Así también están las juntas locales y distritales en todo el territorio nacional. Aquí hablo de las funciones y facultades de las juntas distritales, las juntas ejecutivas y la Junta General Ejecutiva. Aquí vemos cuáles son sus facultades. La Dirección Ejecutiva de Administración, por ejemplo, tiene a su cargo el control de los gastos que lleva a cabo el instituto y el manejo de los recursos que tiene asignados por el presupuesto, que es una cantidad muy importante, es mucho dinero lo que manejan, pero tienen que tener un control casi que milimétrico respecto de todo este desempeño del gasto público. ¿Hay alguna pregunta respecto a esta presentación de este cuadro? Lo vamos a decir. La unidad de fiscalización del instituto, que es muy importante, tiene muchas personas y lleva a cabo una función de control de los dineros mediante un sistema de contabilidad que deben llevar todos los miembros de los compañeros de las elecciones para que en este mismo sistema se lleva en tiempo real en el país, estén ahí reflejados todos los gastos, todos los ingresos que obtienen, todo el manejo de los recursos, porque recursos públicos es muy importante tener claramente revisados. La Coordinación Nacional de Comunicación Social se dedica a hacer los anuncios publicitarios del instituto en todo el país. Y para hacer la difusión de la información que corresponda a las actividades del instituto. Las organizaciones internacionales tienen la función de difundir ante la comunidad internacional los movimientos y resultados de las elecciones para que estén al día en la información
los interesados en todo el mundo. El Centro de Desarrollo Democrático lleva a cabo estudios, investigaciones para completar bases de datos que serán utilizados durante el proceso electoral. La unidad de informática, por supuesto, lleva a cabo el control de los sistemas de cómputo que tiene el instituto, son muchísimas máquinas. Se van cambiando según el ingreso de los nuevos votantes a la lista de electores. Todo eso significa movimientos contables. La dirección jurídica se dedica a llevar a cabo el ejercicio de la normatividad aplicable al Instituto Nacional Electoral y al secretariado a convocar a los miembros de la mesa directiva para las sesiones que se van a llevar a cabo periódicamente. Aquí hablamos de las coordinaciones de las juntas locales ejecutivas y las juntas ejecutivas con sus facultades, que es lo que hemos dicho hasta este momento. Vamos a ver. El órgano de control, la Contraloría General del Instituto es muy importante, pues tiene que tener administración de los recursos del instituto y procurar en todo momento la rendición de cuentas de los servidores públicos que tienen acceso a estos recursos públicos. Fíjense que además de las múltiples grillas en las que ha visto involucrado el Instituto Electoral y de muchos ataques que han tenido, lamentablemente por parte de nuestro gobierno mismo, pues es una institución que no debe desaparecer nunca, porque es una institución muy importante que es un logro o una creación de nosotros mismos. Es un logro de los ciudadanos mexicanos tener un instituto como este. Entonces, debemos cuidar de nosotros mismos para que permanezca, se fortalezca y crezca como sea necesario, pero no podemos permitir que se desaparezca. Por todo el trabajo que hace y la información que maneja es de gran valor para el sistema jurídico y democrático mexicano. Bueno. Manuel Calvillo. Doctor, buenos días a los compañeros. Buenos días. Me quise esperar hasta el final, doctor, para hacer enfatizar en un aspecto muy importante que creo yo del Instituto Nacional, sobre todo del Consejo General y los consejos locales y distritales. Como bien dijo usted, pues el INE pues es un órgano ciudadano, ¿no? Lo componen básicamente ciudadanos ajenos a las vidas políticas de los partidos. Bueno, los consejos distritales pues, se componen de ciudadanos que acuden a las convocatorias, hacen todos los exámenes, hacen todos los procesos, son elegidos por los consejos locales y a su vez también los consejos locales hacen lo mismo, los aspirantes a candidatos a consejeros son seleccionados, bueno, los que han aprobado todos los procesos y seleccionados y aprobados por el Consejo General. Pero creo, doctor, y permítanme esta reflexión, que la única falla en la ciudadanización de nuestro Instituto Ciudadano es en la designación de los consejeros ahora sí que propiamente del Consejo General, porque a estos no los eligen, digamos, ciudadanos, los eligen diputados. Y bueno, y en la Cámara de Diputados, cuando ahí van y se candidatean
pues, pues unos llegan con intereses, ¿no? Unos llegan con, unos son adoptados por los partidos y los van impulsando, ¿no? Sí. Ese a lo mejor ahí podría ser la oportunidad para terminar de ciudadanizar nuestro instituto y que a lo mejor el Consejo General funcionara de una forma en la que, como sucede en los tribunales judiciales, los mismos miembros son los que eligen a los que van a sucederlos, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? A lo mejor ahora los ataques de los que son parte, los consejeros, es por eso mismo, porque provienen de digamos, de elecciones en cámaras en la Cámara de Diputados, ¿no? Y donde es a lo mejor visto con cierto recelo, cierta desconfianza. Si los consejeros del Consejo General fueran electos de otra forma, tal vez estarían más sólida su, su permanencia. Yo recuerdo, bueno, yo he visto a lo largo de estos años cómo este Consejo General ha sido ciudadano, digamos, en los noventas, funcionó de tal forma que ayudó bastante a que se concretaran los procesos democráticos, no tenía que ser de esa forma, pero a lo largo del tiempo algo ha pasado, algo se ha perdido, ¿no? Digamos, los consejeros, pues, como somos todos, todos tienen tendencias políticas, todos, de alguna forma. Somos animales políticos. Hemos visto cómo algunos consejeros terminan sus ejercicios y pues se van a algunos partidos. Es más, hay alguno que hasta en el escándalo de la guardería ABC se vio involucrado, ¿no? Entonces, yo creo que para terminar de ciudadanizar, tendría que haber una reforma en la que no se involucrara su elección a la Cámara de Diputados. Y disculpe que me haya esperado hasta el último, pero creo que teníamos que ver todo este desarrollo de lo que hace el INE y su Consejo General. ¿Es cuánto, doctor? Te agradezco mucho, Manuel, eres muy amable y estoy de acuerdo contigo en que para ciudadanizar el instituto debemos acabar de separarlo por completo de estas fuerzas políticas que tú estás mencionando, pero es como la humedad que entra en los muros y no puede sacar de ninguna manera. Es muy difícil que los partidos políticos vayan a aprobar una ley en la cual se integren modificaciones a estas que son sus propias cuotas o necesidades, ¿verdad? Pero sí estoy de acuerdo contigo que ese capítulo está pendiente. Creo yo que vamos a ir en muy buen camino, lo vamos a ir resolviendo. Pero es muy atinada tu participación y te la agradezco mucho. ¿Alguien más, por favor, que nos pueda dar alguna impresión u opinión? Este, quiero preguntarles si quisieran tomarnos un cafecito y regresamos en unos 10 minutos, por favor, porque vamos a esperar, hacer un receso de 5 minutos, vamos a ir 5 minutos nada más, y regresamos a la pantalla, por favor, ¿sí? Muy amables, gracias.
Listo, ya te veo, no te escucho. Regresamos. Esta exposición del Instituto Nacional Electoral es muy larga, tiene demasiados datos y detalles que mencionar, pero es importante que tengamos una visión global, precisa, de a qué se dedica esto, el famoso Instituto Nacional Electoral, que como decía hace un momento, es una institución que ha tenido reconocimiento en todo el mundo como una institución que hace una labor muy importante y que ha conseguido finalmente contribuir muy importantemente a los procesos democráticos en México, que como ustedes ven, nos hemos estado viviendo desde hace relativamente poco tiempo, pero vamos avanzando, creo yo, con pies fuertes y vamos logrando este cambio hacia la democracia, que no se puede decir que de un día para otro se tiene, sino que es un movimiento que va a tardar todavía algo de tiempo, espero que sea muy poco tiempo, porque tanto las instituciones como las autoridades nacionales de gobierno, etcétera, tendrán que tener una misión importante de respeto y promoción de la democracia en México. Como decíamos hace un momento, con la pregunta de nuestro compañero Manuel, pues sí es importantísimo tener en cuenta hasta dónde van a llegar la opinión de los que integran el instituto ahora y antes de esto de los legisladores, para que las leyes se vayan formando a este respecto, sean siempre tendentes, a conseguir la independencia de sus organismos en la medida de lo posible, para que sean ciudadanos totalmente, hacernos ciudadanos en lo posible. Y entonces los ciudadanos tomamos la responsabilidad de que las cosas funcionen adecuadamente. Ahora, tengo pendiente hablar con ustedes de la jurisdicción electoral en México y del Tribunal Electoral en México. ¿Qué es eso de la jurisdicción electoral? Bueno, desde que se crearon estos tribunales, como vimos hace rato en las reformas constitucionales, se había formado un tribunal que se llamaba el TRICOEL. Este TRICOEL, Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal, tenía la misión de revisar las instituciones, las elecciones en México, y ya no se llevaban a cabo estas cuestiones a través de los colegios electorales que ya habían sido superados, ¿no? Entonces, el Instituto Electoral, los colegios electorales de la Cámara de Diputados y Senadores fueron ya eliminados, digamos, y existe ahora una institución judicial que va a llevar a cabo la votación, que va a llevar a cabo la calificación de las elecciones y el conteo, la resolución de las controversias que surjan en materia de las elecciones, y a través de una función judicial se lleve a cabo una solución de las controversias en cada caso. ¿De qué manera se ve afectado el pacto federal cuando los estados eh, están representados en el Tribunal Electoral, pero es un tribunal que es de carácter federal y debe también tener atención de los
procesos locales se lleven a cabo en materia electoral y de sus impugnaciones. Entonces, se hace un conjunto de piezas de dominó muy complicado que trataremos de aclarar en este momento. ¿De qué autoridad va primero, cuál autoridad va después? ¿De qué manera el ciudadano que se queja de una conducta electoral negativa puede ser tomado en cuenta o qué medios debe llevar a cabo para conseguir este reconocimiento de su agravio, o cómo puede establecerse una revisión del proceso electoral o del reconteo de votos que se haya llevado a cabo? Esto corresponde a una jurisdicción nueva. ¿Por qué digo que nueva? Porque hasta ese momento no existían instituciones locales ni nacionales electorales. Y se han ido configurando a partir de lo que se llamaba el IFE primero, o se llama el INE, el Tribunal Electoral, que se llamaba Tribunal de lo Contencioso Electoral, que fue un tribunal que no era ni tribunal, no tenía autonomía ni labor jurisdiccional, sino realmente dependía de la autoridad central, es decir, del presidente de la República. Y cuando tenemos una fotografía en la cual el presidente de la República controla la jurisdicción electoral, pues ya estamos en un cuento de nunca acabar, ¿no? Por fin, todos los mexicanos los que controlamos la materia electoral no somos los mexicanos. Yo creo que sí lo somos. Y en consecuencia debemos proteger en todo momento para que la actividad electoral completa sea encomendada a los ciudadanos y no esté más en posesión o propiedad del gobierno, sino que sea una institución verdaderamente ciudadana. Esto, por supuesto, que no se hace de un día para otro. Cumplimos el año pasado 25 años de la vida del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es, para efectos prácticos, es muy poco tiempo. Es un tribunal muy joven. Y así de joven ha hecho mucho ruido y ha generado muchas resoluciones que van sumándose a la estructura de nuestro sistema jurídico nacional, van enriqueciendo enormemente y se va diseñando una institución nueva. El derecho electoral no existía, hace 24 años no existía de eso. Es decir, voy a ver una cosa de derecho electoral, ¿de derecho qué? Derecho electoral, eso no existe. Había derecho administrativo, derecho civil, mercantil y penal, pero derecho electoral no existía. Esta materia de nueva creación fue creada por los ciudadanos y espero que sea creada por los ciudadanos, que se quede con nosotros. Hay que reforzarla, seguramente que sí. Hay que irla puliendo y encherando, sin duda que sí, para mantenerla. Pero no hay que reformarla ni hay que quitarla. Entonces, ese es mi primer comentario a ese respecto. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna opinión? ¿O podemos seguir? Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde su encuadre constitucional. Según el artículo 99 de la Constitución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Es un organismo especializado del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, salvo en acciones de inconstitucionalidad y posibles contradicciones de tesis que deben ser resueltas por el Consejo General del Instituto y
el tribunal no llega hasta ese nivel. Aquí está la Corte aún involucrada en materia, como ustedes saben, la Corte es la máxima autoridad jurisdiccional de México, la cual depende todo el Poder Judicial, pero en materia electoral hay una excepción, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual tiene el máximo nivel administrativo en materia jurisdiccional y no depende de la Corte. Está al nivel de la Corte en esa materia. La Corte atiende otras muchas materias, pero materia electoral solamente, la última instancia en materia electoral es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí se termina la jurisdicción electoral. No hay otras ramas ni cosas en las cuales pueda intervenir otro organismo. Entonces el Tribunal Electoral es autónomo, no tiene jefe, pues, no tiene dueño, no depende de nadie. Es un organismo autónomo que está especializado en materia electoral y tiene resoluciones que son de última instancia. Sus resoluciones no pueden ser revisadas por ninguna otra autoridad. No hay recursos o acciones que se puedan ejercer en contra de las resoluciones que tome el tribunal. Ninguna autoridad está sobre el Tribunal Electoral. Está integrado el tribunal por 5 salas actualmente y está previsto que se pueda integrar hasta por 7. Es decir, hay 2 más que no se han integrado y se ha resuelto en el Tribunal Electoral el armado de 2 salas más. Pero está previsto la Constitución que pueden ser hasta 7. Y 5 salas regionales, decía yo, que pueden ser 7. Las sesiones del Tribunal de Resolución y de Estudio son públicas. Últimamente, a partir de la pandemia, se están llevando a cabo por vía de conferencia cerrada entre los magistrados, pero nos podemos ver cualquiera de nosotros en tiempo real por vías electrónicas. De acuerdo con la Constitución, corresponde al tribunal en forma exclusiva las impugnaciones se llevan a cabo en las elecciones presidenciales, perdón, en las elecciones federales de diputados y de senadores. Exclusivamente las puede ver, esas impugnaciones se estudian en la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral, se llevan a cabo frente a estas elecciones de diputados y senadores, se llevan a cabo ante el Tribunal Electoral Nacional de la Federación. También se llevan a cabo las impugnaciones sobre la elección de presidente, las cuales serán resueltas en todo caso, de forma exclusiva, por la Sala Superior del Tribunal. También las impugnaciones de actos y resoluciones que lleva a cabo el Instituto, que violen normas constitucionales o legales, y las impugnaciones se llevan a cabo respecto de la revocación de mandato. Tendrá que conocerlas la Sala Superior de forma exclusiva. Y en última instancia, es muy importante eso, la resolución que tome el instituto, si llegara en una situación a una acción judicial, se resolverá por el Tribunal Electoral en última instancia. Es decir, sus resoluciones son finales y definitivas.
las impugnaciones sobre resultados de los derechos políticos electorales, como son la de votar y ser votado, y afiliación libre a los partidos políticos, también son asuntos que deben ser resueltos de forma exclusiva por la Sala Superior del Tribunal Electoral. También puede imponer sanciones por parte del INE a los partidos políticos cuando infrinjan disposiciones a la Constitución y a las leyes. Los asuntos del instituto que se someta al conocimiento de la Sala Superior serán resueltos directamente por ella en tiempo, como decíamos, en tiempo real y en forma inatacable. Básicamente lo que se refiere a los ejercicios a los ejercicios de campañas de publicidad de radio y televisión en los tiempos que corresponden al Estado para llevar a cabo estas. Como decíamos, el tribunal, la historia del tribunal inicia en 1987, cuando se reforma el artículo 60 de la Constitución, para crear un tribunal, el famoso TRICOEL, que era solamente, bueno, tenía por objeto garantizar la legalidad electoral. Pero realmente, las resoluciones que tomó el tribunal en esta época, en 1987, eran solamente de carácter administrativo, porque el tribunal no pertenecía al Poder Judicial de la Federación. Tenía puras facultades que fueran de carácter administrativo. Entonces, ¿cómo vemos a un tribunal que no puede resolver asuntos, verdad? Pero era el primer paso. Es el primer paso y funcionó. Funcionó también que logró desaparecer a los órganos de la Cámara de Diputados y Senadores, que eran los derechos electorales, y desaparecieron después a la creación del IFE. En 1990 se cambia el tribunal de 87 por uno nuevo que se llamaba el IFE. Este Instituto Federal Electoral, perdón, el TRIFE, se llama, TRIFE, Tribunal Federal Electoral. Ese TRIFE era un órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral y integraba a magistrados electos por la Cámara de Diputados, pero que habían sido valorados particularmente para cada uno de ellos de forma muy estricta para justificar su integración al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al Tribunal Electoral, también del Poder Judicial de la Federación. Fue en el año 93 cuando se vuelve a modificar la Constitución en materia electoral. Y entonces desaparece la autorregulación, la autocalificación de los legisladores. Los legisladores llevaban a cabo en los colegios de la Cámara de Diputados y Senadores, llevaban a cabo la calificación de la elección. Entonces, los mismos que habían sido nombrados, electos, senadores o diputados, justificaban, y siempre se decía que sí, por supuesto, que sí había sido legal el proceso electoral donde habían surgido. Esta autocalificación era totalmente insostenible. Entonces, se elimina la autocalificación y se le concede al Poder Judicial de la Federación la calificación de las elecciones. Ya no puede llevar a cabo
la calificación de las elecciones nadie más que el Tribunal Electoral Provincial de la Federación, quien determina si el proceso electoral se llevó a cabo conforme a la ley, si los candidatos que compitieron fueron debidamente nombrados como candidatos y electos, etcétera. En cada uno de los movimientos está el Tribunal Electoral al pendiente para calificar de válido o inválido el proceso electoral que corresponde. Y ya se constituye como el máximo órgano electoral en materia electoral en México, el máximo órgano jurisdiccional. Uno más. Y finalmente se lleva del 96 al 2000, se lleva a cabo la calificación del año 2000, se establece la primera ocasión en la elección de Vicente Fox, ¿se acuerdan ustedes de ella? Se establece la primera facultad, por primera vez, como facultad de revisión del proceso electoral al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un tribunal constitucional, tiene a su cargo la convencionalidad de los procesos electorales. Y en su función garantiza la legalidad de los procesos electorales que se lleven a cabo en nuestro país. Sí. ¿Quién son sus magistrados? Bueno, para ser magistrado del Tribunal Electoral, a ver, vamos a ver qué nos dice Manuel. Doctor, disculpe, yo tengo una duda o una confusión. No entiendo muy bien en qué consiste la autonomía del Tribunal Electoral, siendo que es del Poder Judicial. O sea, esa como que me genera confusión. O sea, es parte del Poder Judicial de la Federación, pero es autónomo. O sea, esa parte no la comprendo bien. Discúlpeme, ahora sí. Como no soy abogado, a lo mejor No. Lo que dice con esto es que no tiene ninguna autoridad superior que lo gobierne. Entonces, no, un juez de distrito, por ejemplo, forma parte del Poder Judicial, pero también está sujeto a la interpretación de sus juicios, pueden ser revisados por la Suprema Corte de Justicia. ¿Me explico? Las resoluciones que lleva a cabo este juez de distrito no son definitivas, sino podrán ser impugnadas ante la Corte después de haberse dictado. En el caso del Tribunal Electoral, pues las resoluciones no las puede revisar nadie. Es autónomo porque no tiene a nadie que rendirle cuentas como superior. ¿Me explico? No hay ningún juez, ningún tribunal que esté arriba de ellos que pueda pedirle cuentas de sus gestiones. Entonces, si determina una sentencia, esa sentencia es definitiva. No hay ante quién impugnarla, ante quién discutirla. Son definitivas sus resoluciones, no tienen ningún órgano revisor, no hay ningún órgano en nuestro derecho, en nuestro país, que tenga facultades de revisión o de control de las resoluciones que dicte el Tribunal Electoral de la Federación. ¿Sí? Pero bueno, ¿te queda más claro así o...? Sí, doctor, ya me queda más claro y bueno, solo en los casos de controversia constitucional, ahí entra directamente la Suprema Corte, ¿no? Exactamente. Antes todo se llevaba a cabo por los colegios electorales, como les decía, y era, por supuesto, recurrible ante la Suprema Corte de Justicia. Pero cuando se modifica la estructura electoral de nuestro país, ya no hay esa superioridad de la Corte respecto al Tribunal Electoral. ¿Sí? Ahora, por el tiempo, por la hora que es, son cuarto para las 11 de la mañana, y necesitamos dar todo el curso del Tribunal Electoral. Creo que lo conveniente es que empezáramos mañana
el Tribunal Electoral y también los OPLES el día de mañana. Si no, dejaríamos las cosas a la mitad y eso no sería cómodo ni práctico para nadie. Entonces quisiera saber si usted hay alguna observación sobre lo que hemos encontrado el día de hoy para poder atender, de ser posible, por supuesto, y de lo contrario, a ver, Manuel. Bueno, aprovechando esto que comentaba por que este breve espacio que nos queda, quisiera preguntarle, doctor, por qué se pospuso, por qué se suspendió aumentar el número de las salas regionales? O sea, bueno, yo considero que 5 pueden ser muy pocas, pero no. Y aparte, bueno, creo que ya estaba contemplado esa modificación ya de ley, o sea, y no, ahora sí que no, quisiera, Sí. para satisfacer mi curiosidad, saber por qué se detuvo esa decisión. Bueno, no se ha detenido, es decir, nunca se planteó que se distribuya el Tribunal Electoral en 7 salas. Y hay ahorita hasta la fecha nada más 5. Faltan 2 por ser designadas. Y el tribunal se ha ajustado con todo el trabajo que ha podido a estas salas completas y con una ventaja. Es el único tribunal en México que no tiene ningún asunto pendiente. O sea, aquí no hay rezagos de ninguna especie. No hay ningún asunto que esté dependiente de resolución. Nunca el Tribunal Electoral, desde su creación hasta el día de hoy, ha tenido asuntos pendientes. Se resuelve todo lo que llega, se va resolviendo todo lo que llega. No hay ningún diputado que haya dicho, oye, es que yo impugné ante el tribunal y no me resolvieron aquí. Nunca jamás ha pasado eso. Entonces, se prevé la posibilidad de que existan 2 más si fuera necesario. Entonces, supongamos que sea necesario un día. ¿Dónde sería la siguiente sala regional que podríamos pensar? Yo creo que sería, yo pienso, aquí no sabe nadie más que yo, son mis propias imaginaciones, que se abriría una sala de refuerzo solamente para materia electoral, indígena, en el sureste de la República. Porque ahí se encuentran ubicados la mayor parte de las comunidades indígenas de nuestro país. Y tiene una cantidad y una carga de trabajo verdaderamente increíblemente grande. La sala que se llama la sala Jalapa, en Jalapa, Veracruz, tienen la mayor cantidad de trabajo y ahí quedaría muy bien una segunda sala, o sea, una sala adicional para la atención especializada en materia de derechos de cuestiones electorales indígenas, creo yo, pero esa es mi opinión. Y tal vez otra podría quedar bien cerca del estado de Michoacán, pero también ahí surgen muchos conflictos electorales a partir de otras circunstancias, pero en esa zona hay muchas dificultades también, muchos conflictos electorales que se han resuelto todos, pero ahí quedaría muy bien una zona también de apoyo. Esas son mis opiniones personales, pero quién sabe en qué vaya a quedar eso. Nadie habla del tema, Si ustedes pueden hablar, hablen, pero nadie habla del tema porque no se ha necesitado, no ha urgido, digamos. Si está el presidente tratando de quitar al Tribunal Electoral, imagínense ustedes que saliera con la idea de que vamos a hacer una sala nueva. No, bueno. Creo que ahorita no está el horno para bollos, ¿verdad? Pero mientras tanto, el tribunal sigue dando sus sentencias todas y puntualmente. ¿Fue suficiente mi respuesta, Manuel? Sí, doctor, le agradezco mucho la atención y como siempre sus respuestas son muy atinadas. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Pues ya estamos por terminar la sesión entonces el día de hoy y mañana nos aventaremos todo digamos, la parte jurisdiccional, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también veremos
los OPLES y su funcionamiento. A ver qué opinan ustedes. Les deseo que pasen una buena tarde, un buen día. Estoy desde la mañana aquí, al menos. Que desayunen rico y que coman muy bien y nos vayamos al día de mañana. Espero que nos veamos con más participación de su parte, ¿eh? Por favor. No dejen todo para mí. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Buen día. Gracias, hasta luego. Adiós. Pues hasta luego.